Estás a punto de descubrir algo que puede transformar completamente tu vida, pero te advierto, esta verdad es tan poderosa que muchos prefieren ocultarla. Los escépticos y ateos hacen todo lo posible por negarla, pero Jesús dejó una enseñanza que explica lo que existía antes de la creación del mundo. Y hoy tendrás acceso a este secreto. Antes de todo, quiero saber, ¿desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios junto con las palabras «Jesús es la salvación» y empieza el día bendecido. Piensa conmigo. Vivimos en un mundo lleno de dudas, de incertidumbres, donde muchos se alejan de la luz de Jesús. Pero, ¿y si te dijera que hay una respuesta oculta detrás de todas las preguntas? Que el amor, las enseñanzas y la palabra de Jesús contienen un plan divino que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En este video, no solo entenderás lo que sucedió antes de la creación, sino que también recibirás un regalo increíble al final, la solución que puede cambiar tu vida para siempre. Así que, quédate conmigo hasta el final, porque el amor de Jesús no tiene límites. Él nos mostró cómo vivir con compasión, perdón y fe, pero para entender toda la extensión de ese amor necesitamos regresar al principio, a lo que había antes de todo, y eso es exactamente lo que vas a descubrir ahora. Vamos juntos, porque hoy tu vida puede cambiar para siempre. El contexto bíblico, la eternidad revelada por la palabra de Dios. La Biblia, como palabra viva de Dios, nos ofrece una visión profunda sobre lo que existía antes de la creación del mundo. Para comprender este misterio, debemos sumergirnos en algunos de los pasajes más significativos de las Escrituras, que nos revelan la eternidad de Dios y el papel central de Jesús. Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos versículos del Evangelio de Juan nos llevan a un tiempo antes de cualquier creación, antes de que existieran el espacio, la materia o el tiempo. El verbo, logos en griego, se refiere a Jesucristo, quien no solo estuvo presente con Dios en el principio, sino que también era Dios. Aquí, la Biblia nos enseña que Jesús es eterno, coexistiendo con el Padre desde siempre. No fue creado, sino que es el propio Creador, a través de quien todas las cosas llegaron a existir. Esto muestra que antes de la creación del universo, había una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la primera frase de la Biblia, y en ella encontramos el acto inicial de Dios al traer todo a la existencia. Sin embargo, lo que se menciona menos es lo que había antes. La respuesta se encuentra en la naturaleza de Dios. Él es eterno y no está limitado por el tiempo. La creación marca el inicio del tiempo y el espacio, pero Dios estaba presente antes del principio, existiendo en su gloria eterna. Esta verdad es esencial para entender que el universo no surgió por casualidad, sino como resultado de un plan divino, un acto de amor y propósito. La eternidad y el concepto de antes de la creación, el Salmo 92, es otro pasaje que ilumina este misterio. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno, sin principio ni fin. Su existencia trasciende el tiempo que Él mismo creó. Este concepto es difícil de comprender para la mente humana, pero es central para la fe cristiana. Dios no solo creó el universo, sino que Él es la fuente de toda existencia. ¿Cómo trata la Biblia el concepto de antes de la creación? La Biblia sugiere que antes de la creación existía la plenitud de la presencia divina. No había caos ni vacío como lo entendemos, sino la perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Esa unidad eterna es lo que sostiene el universo hasta hoy. Al comprender que Jesús estuvo presente antes de la creación, podemos ver que Él es mucho más que un maestro o profeta. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Él es la fuente de la vida y la razón de toda existencia. Aplicación espiritual. Entender que Jesús estaba presente antes de la creación refuerza la importancia de su mensaje y sacrificio. No es una figura temporal o meramente histórica, sino el propio Dios eterno que entró en el tiempo para salvarnos. Esto nos desafía a vivir con propósito, sabiendo que nuestra existencia también forma parte de un plan mayor, elaborado antes incluso del inicio del mundo. Con estos pasajes podemos ver cómo la Biblia conecta la eternidad de Dios con la creación y cómo esta verdad nos invita a relacionarnos más profundamente con Él. La visión de Jesús sobre la eternidad. Jesús habló frecuentemente sobre la eternidad en sus palabras y oraciones, revelando una existencia que trasciende el tiempo y el espacio. Uno de los momentos más profundos en que Jesús aborda esta realidad está registrado en Juan 17:24, un pasaje que nos da un atisbo de la relación eterna entre el Padre y el Hijo antes de la creación del mundo. Juan 17:24, una relación eterna. Padre, aquellos que me diste, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me diste, porque me amaste antes de la creación del mundo. Aquí Jesús está orando al Padre, compartiendo no solo su deseo de comunión con los creyentes, sino también revelando la profundidad de su existencia eterna. Él menciona la gloria que tenía antes de la creación y el amor eterno que existía entre Él y el Padre. Esta declaración nos enseña tres verdades teológicas fundamentales. La eternidad de Jesús afirma que su existencia no comenzó con su nacimiento terrenal. Él siempre estuvo con el Padre, en plena gloria, antes de que el mundo existiera. Esto refuerza su identidad divina y eterna como parte de la Trinidad. El amor eterno entre el Padre y el Hijo. La mención al amor entre el Padre y el Hijo antes de la creación nos revela que Dios es amor en su esencia. 1 Juan 4:8. Este amor es la base de toda la existencia y fue manifestado en la creación del universo y en el plan de salvación. El deseo de comunión con los creyentes. Jesús expresa su deseo de compartir esta gloria eterna con aquellos que creen en Él. Él no solo quiere salvar, sino también llevar a sus seguidores a experimentar la plenitud de la comunión divina. Significado teológico en el contexto cristiano. La declaración de Jesús en Juan 17:24 es un pilar de la teología cristiana, ya que nos conecta con tres conceptos centrales: la Trinidad y la unidad divina. Jesús revela la existencia de una relación eterna entre Él y el Padre, demostrando que la Trinidad es anterior a la creación. Esto refuta ideas que intentan limitar a Jesús a una mera figura histórica o profética. El propósito de la creación. Dios no creó el mundo por necesidad, sino como una extensión de su amor eterno. La creación es el escenario en el que Dios manifiesta su gloria y ofrece la oportunidad para que la humanidad participe de su comunión divina. La redención como parte del plan eterno. El plan de salvación no fue una reacción al pecado humano, sino algo que ya existía en la mente de Dios antes del inicio del tiempo. Efesios 1:4. Jesús, como el Cordero de Dios, ya era parte de este plan eterno. Reflexión espiritual para los días de hoy. Cuando Jesús habla sobre la gloria que tenía antes de la creación y sobre el amor eterno del Padre, nos invita a ver la vida desde una nueva perspectiva, no como algo limitado por el tiempo, sino como un viaje hacia la eternidad. Esto nos desafía a confiar en Jesús como aquel que estuvo, está y siempre estará en el centro del propósito divino. Su visión sobre la eternidad nos da esperanza, mostrando que el amor de Dios por nosotros es anterior al tiempo y continuará para siempre. Aplicación práctica. Vivir
con propósito eterno. La visión de Jesús sobre la eternidad nos llama a vivir con los ojos puestos en lo que realmente importa, nuestra comunión con Dios y la gloria eterna. Fortalecer la fe en la divinidad de Jesús. Saber que Jesús existió antes de la creación reafirma su autoridad divina. Él no es solo un maestro o ejemplo moral, sino el propio Dios eterno que vino al mundo para salvarnos. Compartir el amor eterno de Dios. Así como el Padre amó al Hijo antes de la creación, estamos llamados a reflejar este amor en nuestras relaciones, viviendo como embajadores de Cristo. En Juan 17:24, Jesús no solo explica su eternidad, también abre la puerta para que podamos participar de ella. Este es el mayor regalo que Dios puede ofrecer a la humanidad. Reflexión filosófica y espiritual. La existencia antes del tiempo y del espacio. La declaración de Jesús sobre su gloria y el amor eterno del Padre antes de la creación del mundo, Juan 17:24, ofrece una visión que desafía los límites de la comprensión humana. Antes del tiempo y del espacio, existía una realidad incomprensible para nuestras mentes finitas, la eternidad de Dios. Esta idea no solo resuena en la teología cristiana, sino que también despierta preguntas profundas en la filosofía y la espiritualidad. La visión bíblica, la eternidad como comunión divina. Desde la perspectiva cristiana, la eternidad es más que una extensión infinita del tiempo. Es un estado de ser en el cual Dios existe en perfecta comunión consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de la creación, no existía el tiempo, la materia ni el espacio como los entendemos. En cambio, existía la plenitud del amor, la gloria y el propósito divinos. Lo que hace única la visión bíblica es el enfoque en Dios como una persona relacional que vive en un estado eterno de amor y comunión. Esta visión trasciende una existencia fría o abstracta, destacando un propósito intencional que culmina en la creación y la redención de la humanidad. Ideas filosóficas sobre la existencia antes del tiempo. Filosofías antiguas y modernas también intentaron abordar el concepto de una existencia más allá del tiempo y del espacio. Algunas de las ideas principales incluyen Platón y el mundo de las ideas. Platón sugirió que antes del mundo físico existía el mundo de las ideas, una realidad eterna e inmutable, donde existen formas perfectas de todo lo que vemos en la Tierra. Aunque esto tiene similitudes con la eternidad bíblica, le falta la noción de un Dios personal y relacional. Aristóteles y el motor inmóvil. Aristóteles describió el motor inmóvil como la causa primaria de todo lo que existe, una entidad eterna e inmutable. Sin embargo, esta causa es impersonal y distante, muy diferente del Dios amoroso que Jesús presenta. Existencialismo y el nada. Filósofos modernos como Sartre y Heidegger exploraron la idea de que el nada precede al ser. Para ellos, la ausencia de tiempo y materia puede verse como un vacío absoluto, en oposición a la plenitud descrita por la Biblia, la física contemporánea y el multiverso. En teorías científicas, como la del multiverso, existen intentos de concebir una realidad antes del Big Bang. Aún así, estas teorías no explican el origen o el propósito de la existencia, limitándose al ámbito físico. La singularidad de lo que Jesús revela. Lo que Jesús revela es singular, porque Él no habla de una realidad impersonal, abstracta o caótica, sino de una existencia fundamentada en el amor y la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amor como esencia del ser. La eternidad, según Jesús, está definida por el amor, la gloria y la relación. Antes de crear el universo, Dios ya existía en una relación perfecta. Esto contrasta fuertemente con ideas filosóficas que presentan la preexistencia como algo frío o mecánico, propósito e intencionalidad. La revelación de Jesús muestra que la creación no fue un accidente, sino un acto deliberado de un Dios amoroso.
La existencia no es un producto del azar, sino del deseo de Dios de compartir su amor y gloria con la humanidad. ¿Qué significa una existencia sin tiempo o materia? Esta pregunta nos lleva a un campo que desafía la lógica humana. Sin tiempo, no hay antes ni después. Sin materia, no hay forma ni sustancia. ¿Cómo entender algo fuera de esos parámetros? Desde el punto de vista filosófico, una existencia sin tiempo o materia puede verse como un estado de pura potencialidad, el fundamento de todo lo que puede ser, pero aún no es. Desde la visión bíblica para la Biblia, este estado es la esencia misma de Dios, una existencia plena, eterna y suficiente en sí misma. Dios no está limitado por el tiempo o la materia, sino que es el origen de ambos, para la mente humana. El concepto de una existencia sin tiempo o materia nos recuerda nuestra finitud. Es algo que no podemos comprender completamente, pero que señala la grandeza de Dios. Conclusión: filosofía y fe en armonía. La visión bíblica y las ideas filosóficas sobre la existencia antes del tiempo y el espacio no tienen que estar en conflicto. Por el contrario, pueden dialogar y enriquecer nuestra comprensión. Sin embargo, lo que Jesús revela es único. La eternidad no es solo una cuestión de ser o existir, sino de amar y relacionarse. Esta revelación nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Si Dios es eterno y nos creó por amor, ¿cómo estamos viviendo ese propósito hoy? El propósito de la creación, un acto de amor y el plan divino. Desde los inicios, la narrativa bíblica presenta la creación del mundo como un acto intencional de Dios, motivado por el amor y dirigido por un propósito mayor. Esta visión no solo explica el origen del universo, sino que también coloca a cada individuo como una parte esencial de este plan divino, revelando la importancia de Jesús como el centro de toda la historia de la salvación. La creación como reflejo del amor de Dios. En el relato de Génesis, Dios crea el mundo con orden y belleza, declarando que todo era muy bueno. Esta perfección no es aleatoria, sino que refleja el carácter amoroso y creativo de Dios. Él no necesitaba crear, pero lo hizo como una expresión de su amor, para compartir su gloria con los seres humanos, hechos a su imagen y semejanza. Génesis 1:26-27. El amor de Dios es la fuerza motriz detrás de todo. El apóstol Juan refuerza esto en 1 Juan 4:8 al declarar: Dios es amor. Así, la creación no es un accidente cósmico, sino un acto intencional cuyo objetivo principal es la relación entre el Creador y sus criaturas. El papel de cada individuo en el plan divino. Cada persona fue creada con un propósito único dentro del plan mayor de Dios. Salmo 139, 13, 14 dice: Porque tú formaste mis entrañas, me cubriste cuando estaba en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy asombrado y mi alma lo sabe muy bien. Esto significa que no somos productos del azar, sino obras maestras de un Dios que nos conoce íntimamente. Nuestro papel en el plan divino es vivir en comunión con Dios, reflejando su amor y gloria en nuestras vidas. Sin embargo, la entrada del pecado en la historia humana distorsionó esta relación, creando una barrera entre Dios y la humanidad. Jesús, el centro del plan de salvación. Es aquí donde el papel de Jesús se vuelve esencial. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado la redención a través de su Hijo. Apocalipsis 13:8 se refiere a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto revela que la venida de Cristo no fue una respuesta emergente al pecado, sino parte del propósito eterno de Dios. Jesús como Salvador. La misión de Jesús es restaurar la conexión entre Dios y la humanidad, rota por el pecado. A través de su vida, muerte y resurrección, Él ofrece la reconciliación y la vida eterna a todos los que crean en Él. Juan 3:16. Jesús y el amor de Dios.
La obra de Jesús es la máxima prueba del amor de Dios. En Romanos 5:8 leemos: Pero Dios demuestra su amor por nosotros. Cristo murió a favor de nosotros cuando aún éramos pecadores. El propósito de la creación y el plan de salvación están entrelazados, ya que ambos apuntan al amor eterno de Dios. El propósito de la creación en nuestra vida. Hoy entender que fuimos creados como parte de un acto de amor divino transforma la manera en que vemos nuestra existencia. No estamos aquí por casualidad, sino para cumplir un propósito que trasciende nuestra comprensión inmediata. Una vida con sentido. Cuando reconocemos nuestro papel en el plan de Dios, encontramos propósito y dirección. Vivir en comunión con Dios nos permite experimentar la plenitud de su creación y participar en su reino. El llamado a la redención. Jesús nos llama a ser parte de este plan, aceptando su sacrificio y viviendo conforme a sus enseñanzas. Esto no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que seamos instrumentos de Dios en el mundo, reflejando su amor hacia los demás. Conclusión. Una invitación al propósito divino. El mundo fue creado como un acto de amor, y cada individuo está llamado a vivir en armonía con este propósito. Jesús, como Salvador, es el vínculo que conecta la creación con el plan de redención, ofreciéndonos no solo esperanza, sino también la oportunidad de vivir una vida plena y con sentido. Y ahora, la pregunta que queda es: ¿estás listo para abrazar el propósito para el cual fuiste creado? ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado de Jesús y vivir en la plenitud del plan divino? Interconexión entre ciencia y fe. Un diálogo entre dos mundos. El origen del universo es uno de los mayores misterios de la humanidad, y tanto la ciencia como la fe buscan respuestas para esta cuestión fundamental. La teoría del Big Bang, ampliamente aceptada por los científicos, describe el inicio del universo como una explosión de energía y materia a partir de un punto infinitamente denso hace miles de millones de años. Por otro lado, la narrativa bíblica presenta la creación como el resultado de un acto intencional de Dios. Pero, ¿realmente están en conflicto estas dos perspectivas? ¿O pueden coexistir, ofreciendo una visión más completa de nuestra existencia? La teoría del Big Bang y el comienzo del universo. La teoría del Big Bang sugiere que el universo tuvo un comienzo definido, un momento en que todo, espacio, tiempo y materia, comenzó a existir. Esta idea fue propuesta por primera vez por el sacerdote y científico Georges Lemaitre, quien también creía en la compatibilidad entre ciencia y fe. Los científicos ven el Big Bang como el punto de partida, pero la pregunta sigue siendo: ¿qué causó el Big Bang? Aquí, la ciencia encuentra sus límites. Las leyes de la física, tal como las conocemos, no se aplican antes del inicio del universo. ¿Qué existía antes? La narrativa bíblica de la creación. La Biblia comienza con una declaración poderosa. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esta visión no entra en detalles sobre los mecanismos físicos, pero se centra en la intencionalidad detrás de la creación. A diferencia de un evento aleatorio, como sugieren muchas interpretaciones científicas, la narrativa bíblica presenta un creador que da propósito y orden al universo. Jesús refuerza esta idea en Juan 17:24, al hablar sobre la gloria y el amor de Dios antes de la fundación del mundo. Esto sugiere que antes del universo material ya existía una realidad eterna, fundamentada en el amor divino. Ciencia y fe, conflicto o complemento. Aunque la ciencia y la fe tienen métodos y enfoques diferentes, no es necesario que estén en oposición. La ciencia investiga el cómo de las cosas, los procesos y mecanismos, mientras que la fe busca responder al por qué, el propósito y el significado. Puentes entre las dos áreas. Muchos científicos y teólogos ven el Big Bang como compatible con la idea de un creador. El hecho de que el universo tenga un comienzo definido puede interpretarse como evidencia de un acto creativo.
Incluso, la precisión de las leyes de la naturaleza, como la gravedad y las constantes universales, plantea la pregunta: ¿por qué el universo está tan bien afinado para la vida? Para los creyentes, esto señala la mano de un diseñador. Límites de la ciencia, aberturas para la fe. La ciencia no puede responder preguntas sobre propósito o moralidad. No explica por qué existimos ni cuál es el significado de la vida. Esas son preguntas que la fe aborda con profundidad. Preguntas que inspiran reflexión. ¿Puede el fiat lux de Génesis, sea la luz, verse como una descripción poética del Big Bang? Si el universo tuvo un comienzo, ¿no sería razonable considerar la existencia de un creador que lo inició? ¿Cómo podemos conciliar las maravillas descubiertas por la ciencia con la visión de un Dios que crea y sostiene todo? Conclusión. Una invitación a la integración. La ciencia y la fe no tienen por qué ser enemigas. Al contrario, juntas pueden ofrecer una comprensión más rica y profunda de la existencia. Mientras la ciencia explora las maravillas del universo, la fe nos recuerda el propósito detrás de todo. ¿Y tú qué piensas? ¿Pueden la ciencia y la fe caminar juntas para revelar los misterios del universo? Aplicación personal y espiritual, transformando la visión sobre la vida y el propósito. Comprender lo que Jesús dice sobre la creación no es solo una reflexión intelectual o teológica, es una invitación profunda para transformar la manera en que vemos nuestra propia vida y propósito. La visión de Jesús sobre el comienzo del mundo, sobre la eternidad y sobre el plan divino no se limita a los grandes conceptos cósmicos, sino que toca directamente nuestra vida cotidiana, nuestro comportamiento y nuestras decisiones diarias. Vamos a explorar cómo esto puede impactar tu vida de manera práctica y espiritual. Tu vida tiene propósito. No estás aquí por casualidad. En Juan 17:24, Jesús habla de un amor eterno que existía antes de la fundación del mundo. Esto nos recuerda que antes de nacer, Dios ya tenía un propósito para nuestras vidas. No importa lo que hayas vivido hasta aquí, saber que Dios planeó tu existencia y que eres amado desde el principio le da un sentido profundo a tu viaje. Reflexión práctica. Cada día comienza tu rutina recordando que tienes un propósito divino. Tu vida tiene valor y lo que haces con ella es importante. Al enfrentar los desafíos diarios, pregúntate: ¿cómo puedo cumplir el plan de Dios para mi vida hoy? Encuentra maneras de servir a los demás y manifestar el amor de Cristo en tus acciones, como una forma de reflejar el propósito divino en tu cotidianidad. El amor de Dios es la fuerza que sostiene todo. Jesús no vino solo para enseñar o predicar, sino para revelarnos el amor incondicional de Dios. El amor de Dios fue la razón por la cual Él creó el universo, y también es la razón por la cual Él nos llama a vivir con Él. Este amor está presente en todas las esferas de nuestra vida, en las alegrías, en las dificultades y en los momentos de silencio. Reflexión práctica. Recuerda, en momentos de dolor o frustración, que Dios aún está presente y te ama profundamente. Al enfrentar situaciones difíciles, busca confiar en que su amor te sostiene y que Él tiene el control sobre tu vida. Practica el amor divino en tus interacciones con los demás, siendo paciente, generoso y acogedor, reconociendo que todos son parte del plan divino de creación. El poder de la transformación en Cristo, de la creación al nuevo comienzo. La Biblia nos dice que Jesús no solo creó el mundo, sino que también vino para transformar nuestra vida. Él ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, donde nuestra identidad es renovada y nuestra conexión con Dios es restaurada. Esto no es solo una promesa para el futuro, sino para el ahora. En Cristo tenemos la oportunidad de vivir con propósito, paz y esperanza, independientemente de las circunstancias. Reflexión práctica. Si te sientes perdido o sin rumbo, recuerda que la creación de Dios no es un evento del pasado,
sino algo que sigue ocurriendo en tu vida. Cada día es una oportunidad para reiniciar en Cristo, ser transformado por su gracia y vivir de una manera nueva. Practica la gratitud y el perdón, permitiendo que el amor de Cristo se refleje en tu carácter. Recuerda que, al aceptar la transformación en Cristo, también puedes transformar las situaciones a tu alrededor. Vivir con una perspectiva eterna. El propósito no termina con el tiempo. Cuando Jesús habla sobre la eternidad y la vida antes de la creación, Él nos da una nueva perspectiva sobre lo que es realmente importante. Nuestra vida en la tierra es un viaje, pero no es el fin de nuestra historia. En Cristo tenemos la promesa de vida eterna, una continuación del plan divino. Esta visión nos permite enfrentar las dificultades de la vida con más esperanza, sabiendo que nuestra vida tiene un valor eterno. Reflexión práctica. Al enfrentar desafíos, piensa en la eternidad que Cristo ofrece. Cómo las dificultades y alegrías de hoy contribuyen a su plan eterno. Esta perspectiva ayuda a priorizar lo que es verdaderamente importante, colocando nuestras energías en las cosas que duran más allá de este mundo. Busca vivir de una manera que refleje esa eternidad, invirtiendo en relaciones significativas, ayudando a los demás y cultivando un corazón agradecido. Conclusión: vive con propósito y amor. Entender lo que Jesús dice sobre la creación no es solo un ejercicio mental, es una invitación a vivir de manera transformada. Tu vida tiene un propósito eterno, y no estás aquí por casualidad. Jesús reveló que el amor de Dios está en todo, y es ese amor el que nos guía y nos sostiene. Al incorporar este entendimiento en tu vida, puedes vivir con una nueva perspectiva, sabiendo que tu día a día tiene un propósito, que eres amado y que en Cristo siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Y tú, estás listo para vivir con ese propósito y amor divino en tu vida? ¿Cómo puedes aplicar estas verdades en tu cotidianidad para transformar tu existencia y la de aquellos que te rodean? Misterio y fe. La belleza de los misterios divinos. La vida, el universo y las profundidades del plan divino están llenos de misterios que, muchas veces, no podemos comprender completamente con la mente humana. La Biblia nos recuerda que hay aspectos de la creación y la voluntad de Dios que están más allá de nuestra comprensión. En Deuteronomio 29:29 leemos: «Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios». Este versículo revela una verdad fundamental. No todo puede ser explicado o entendido por nosotros, y esto no es un obstáculo, sino una invitación a la fe. Misterios, más allá de la comprensión humana. La creación del mundo, la eternidad, el propósito divino y la relación entre Dios y la humanidad son conceptos que a menudo nos desafían. ¿Cómo podemos entender el tiempo y la existencia de un ser eterno como Dios? ¿Cómo podemos comprender el infinito amor de Cristo y su intervención en el mundo? Estas cuestiones permanecen, en muchos aspectos, misterios. Sin embargo, Dios no nos pide que comprendamos todo con la lógica humana o con la razón limitada. Nos llama a confiar, a tener fe y a saber que, aunque el entendimiento completo nos escape, hay una razón divina detrás de cada cosa. En momentos de duda o cuestionamiento, podemos recordar que las cosas encubiertas pertenecen al Señor. Lo que no podemos ver o entender ahora está guardado en las manos de Dios, y esto debe llevarnos a confiar en su soberanía. La fe que trasciende el entendimiento. La fe es la clave para acceder a estos misterios. La Biblia nos enseña que la fe no se trata solo de creer en las cosas que podemos ver o entender, sino también de confiar en las cosas que no podemos comprender. En Isaías 55:8-9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos».
Cuando enfrentamos la inmensidad de los misterios divinos, se nos desafía a vivir con la confianza de que Dios tiene un plan perfecto, incluso si no lo vemos de inmediato. La fe nos permite descansar en la certeza de que, a pesar de las dificultades y lo desconocido, Dios está al control de todo. Misterios como invitaciones al profundización espiritual. Los misterios no son solo algo que debe ser soportado o ignorado. También son invitaciones al profundización espiritual. Cada misterio, cada cosa que no comprendemos completamente, nos lleva a buscar más de Dios, a acercarnos a Él con humildad y reverencia. El misterio nos llama a confiar más, a depender más y a entregarnos a la voluntad de Dios. Jesús, por ejemplo, habla sobre el reino de Dios como algo que necesita ser revelado. Mateo 13:11. Algo que va más allá de la capacidad humana de comprender sin la iluminación divina. La fe es el camino para esta revelación, para entrar en los misterios del corazón de Dios. Reflexiones prácticas sobre los misterios divinos. Acepta los misterios con fe. No trates de comprender todo de manera lógica. En su lugar, elige confiar en el carácter de Dios y saber que Él es bueno, incluso en los misterios más profundos de la vida. Busca la revelación divina. Ora y pide a Dios sabiduría y discernimiento. Muchos misterios pueden ser revelados a nuestro espíritu a través de la oración y la meditación en las Escrituras. Vive con humildad. Entiende que, como seres humanos limitados, no estamos llamados a saber todo, sino a confiar en quien sabe todas las cosas. Esto trae paz al corazón. Conclusión: la confianza en el misterio divino. Como seres finitos, nuestras mentes no pueden entenderlo todo. Las cosas encubiertas pertenecen al Señor nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. Pero eso no significa que estamos a merced de lo desconocido. Al contrario, significa que podemos descansar en Dios, confiar en su soberanía y vivir con fe, sabiendo que, en su tiempo, Él revelará lo que sea necesario para nuestro crecimiento y salvación. ¿Y tú, estás listo para abrazar los misterios divinos con fe? Confía. Pues lo que no comprendemos ahora es parte de un plan perfecto de Dios para tu vida. Ahora que hemos explorado las profundidades del misterio de la creación, la eterna sabiduría de Dios y el papel crucial de Jesús en este plan divino, es hora de reflexionar sobre lo que esto significa para cada uno de nosotros. ¿Qué crees que existía antes de la creación? ¿Cómo impacta tu fe y visión sobre la vida la idea de una existencia anterior al mundo? ¿Ves la creación como un acto de amor divino? ¿O hay algo más detrás de todo esto que te gustaría compartir? Estas preguntas son solo el comienzo de un viaje profundo y queremos escuchar tu opinión. ¿Cómo se conecta esto con tu fe personal? ¿Qué has aprendido o descubierto en este video que puede cambiar la forma en que ves el mundo a tu alrededor? Deja tu comentario abajo. Comparte tus reflexiones, sentimientos e ideas con nosotros y con otros que también están buscando comprender más sobre la creación y el plan de Dios. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Tal vez ellos también necesiten escuchar este mensaje transformador. Juntos, sigamos buscando la verdad y la sabiduría divina. La fe es un camino colectivo, y tu voz es esencial para este viaje. Que Dios bendiga tu vida con más revelaciones y entendimiento sobre su plan eterno.